Congreso vendría a ser el instrumento para volver realidad un acuerdo nacional. Es más, yo diría que la ley clave para expresar un acuerdo nacional, que ya no es la Constitución, porque está ahí, sino el plan de desarrollo, que es muy técnico, la gente casi no le pone cuidado a esas discusiones, pero que debería expresar lo que yo llamo un acuerdo nacional. Y entonces el acuerdo nacional, ¿dónde se hace? El Congreso lo puede tramitar, lo puede expresar, pero el acuerdo nacional se tiene que generar en unos espacios que no son propiamente los parlamentarios, que son sociales, donde también hay política, obviamente. Esos espacios, en primerísimo lugar, a mí me gustaría que fueran los regionales, para encarar de entrada el conflicto, porque el conflicto que tenemos hoy tiene unas especificidades regionales, no se puede tramitar homogéneamente a nivel nacional y es un error, sino que hay que dejar aflorar en cada región eso que ha determinado el conflicto en esas regiones, ojalá logrando, como se produjo electoralmente, que salgan de debajo de las piedras la sociedad misma, no los grupos armados. Y entonces aquí la conciencia de quienes han detentado siempre el poder es clave. Pues, ¿quieren seguir detentando el poder excluyendo la base de la sociedad? Pues la sociedad está allá. Esto no es como cuando habló mi hija Sofía y la cogieron en campaña como si el día de elecciones fuese a haber un estallido, no. Esté yo, no esté, este gobierno, no esté este gobierno, si este gobierno no es capaz, mi gobierno, si no es capaz de hacer transformaciones, la sociedad estalla. Si no hay una válvula democrática, claro, para tramitar esa inconformidad, vamos a ir hacia la violencia, es lo que usted dice. Estalla, yo no, pues, violencia. Estamos viendo Ecuador, ¿no? No me puedo meter ya mucho en eso, pero es un estallido. Ahí, otra vez. Lo vimos en Chile. Chile tramitó eso, pues lo está tramitando de una manera pacífica y democrática. Puntos suspensivos, hay que ver qué sigue. Entonces, en ese proceso yo creo que han salido anomalías, tratando de llevarnos al pasado. Entonces, represiones sobre opositores, presos políticos, en Nicaragua, por ejemplo. Quienes están presos en Nicaragua, y aquí ya me meto otra vez en camisa de 11 varas, son los que hicieron la revolución contra Somoza. Y que fueron compañeros de armas de Ortega, que ahora los persiguen. Y que fueron amigos nuestros. Sí. Y están presos. ¿Y por qué? Digamos, porque hay unas derivas que ya no son propiamente hacia la democracia. Y eso hay que evitarlo. Quiero que bajemos un momento a la coyuntura de actualidad, a la tierra. Ayer el pacto histórico decidió que Roy Barreras va a ser su candidato a la presidencia del Senado. Y esto, digamos, frustra unas aspiraciones legítimas de dirigentes de izquierda, de Gustavo Bolívar, que encabezó la lista del Senado, de María José Pizarro, que es la hija de Carlos Pizarro León Gómez, de Alexander López, un dirigente sindical muy connotado. Y pienso que sobre usted prevaleció un sentido pragmático. Usted necesita una persona que tenga la experiencia, la cancha, como decimos, para poder sacar adelante una agenda legislativa de reformas y que tenga interlocución con esos viejos lobos del Congreso, que usted conoce y que sabe que no son fácilmente manejables. ¿Cómo fue la decisión de inclinarse por Roy Barreras, que no es un signo de cambio, pero sí puede ser un operador político práctico? Sí, el cambio está en las reformas. Las mayorías, ¿para qué son? O sea, ¿para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben unas reformas. Si las reformas no se aprueban, no vale la pena tener mayorías.
nosotros podemos izquierdizarnos. Y entonces no todo es para nosotros. Y el poder entonces es de la izquierda en el Congreso. Y quien le pone la banda presidencial a Petro es la hija del comandante Pizarro. Simbólicamente tiene su importancia. Pero la eficacia de nosotros no se nos demandan solo símbolos. Se nos demanda es que cambiemos el país. Sí, Y ahí nos medimos. Ayer tuve una experiencia, les voy a comentar, que no estaba en mis planes. Le fui a hablar con Duque. Y bueno, eso es protocolario. Él al principio frío se fue humanizando en la conversación. Y al final rompió ahí incluso los protocolos y me llevó a un rincón del palacio. Un pasillo allí, habían dos de estos soldados con vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces yo quiero mostrarle esto. Y entonces fui y vi la urna, y la urna es la espada de Bolívar que nosotros recuperamos. Que estaba en mi última noticia, la espada estaba recuperar es un verbo generoso. Sí, sí. Se la robaron. No recuperamos. Y estaba desenvainada. Ajá. Que estar desenvainada tenía un significado. Estaba desenvainada ayer cuando se la mostraron. Sí, ahí en la urna está desenvainada. Eso es porque ese fue el significado de esa acción. Jamás envainaré mi espada hasta que haya justicia en Colombia. Colombia no era la palabra que usaban. En mi patria, justicia. Es la espada de la justicia. Y por eso nosotros la recuperamos y la entregamos. ¿Cierto? Que eso fue un acto ahí público de Navarro. Y la metieron en una bodega y nunca más volvimos a saber de la espada. Y ayer la vi, yo nunca la había visto. Ayer la vi, parece que fue Duque. Yo le había dicho a Santos alguna vez, bueno, pues usted, ¿por qué no me entrega a la alcaldía la espada de Bolívar? Eso no pasó. Eso no pasó, pero estaba ahí. Y entonces vi la espada y esa espada me toca guardarla a mí ahora. Y entonces me pareció todo, digamos, claro, eso no lo entiende mucha gente, pero para mí claro. Pero Duque, ¿qué le dijo? ¿Por qué lo llevó, digamos, a ese rincón a la espada? Sabía qué significaba. ¿Cuál fue el mensaje que le dio ahí? No, simplemente me la mostró, pero él sabía qué significaba para mí esa espada. Sí. ¿Qué significaba? Claro. Yo tengo una especie de déjà vu. La espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que... La primera vez que hablamos usted y yo, hablamos de la espada de Bolívar. Sí, porque eso tiene un significado. O sea, hace 32 años venimos hablando de la espada de Bolívar. Yo nunca la tuve, nunca. Pues, o sea, es la primera vez que la ves sí, la primera de cerca. Vez que la veo. Y ¿por qué, digamos, cuando nosotros devolvemos la espada, ese nosotros es un colectivo que yo no fui el que la devolví, pero digamos, es un acto de generosidad mutua, ¿cierto? Es de un Estado que pretende cambiarse. Todavía no existe la Constitución del 91. Y creo, porque Navarro iba a ser ministro de Salud y él la entrega. Y nosotros entregamos algo que teníamos, que era muy valioso. Era un símbolo, pero era lo más valioso que teníamos. Muchos no entendimos mucho el acto, pero era un doble acto de generosidad. Desde entonces ellos decían, la generosidad tiene que ser un valor. Eso se olvidó, digamos, pero la generosidad es fundamental si se tiene el poder. Y entonces, ¿qué hizo Duque? Un acto de generosidad. Entonces, bueno, usted necesitaba mostrarme la espada. Hubiera podido hacer que la llevaran y la volvieran a guardar en la bodega para que yo no la tuviera. No sé si él comprendió bien qué significaba devolverme la espada. La espada es del pueblo. Pero es generosidad. Entonces, desde el poder tiene que haber generosidad. Si la izquierda se ensorbece, pues,
se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban.